capítulo 5. Efesios, capítulo 5. Vamos a leer los versículos desde el 18 hasta el versículo 20. Dice así la Escritura: No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Apágame ahí los abanicos, por favor, para el ruido. Alabado Señor y Dios, Padre nuestro, tú que estás en los cielos, pero también moras en nosotros, te pido, oh Dios, que en esta hora tu Santo Espíritu, por favor, nos llene de gracia y de verdad para hablar tu palabra. Dado, Señor, que para estas cosas, ¿quién es suficiente? Te ruego, por favor, que nos guíes, te ruego que prepares nuestros corazones, te ruego, Señor, que nuestros oídos estén atentos y que sobre todo tu palabra sea tomada en cuenta, tu palabra sea oída, sea recibida, no como palabra de hombre, sino como lo que es en verdad, palabra tuya. En el nombre de Jesús. Amén. La llenura del Espíritu y el canto. La llenura del Espíritu y el canto. Hermano, por la gracia del Señor, estamos estudiando la carta a los Efesios y ya hemos arribado al capítulo 5, los versículos finales. Una buena pregunta que nos debíamos hacer todos, es saludable hacer eso, es preguntarnos de qué manera los estudios acerca de esta carta han ayudado mi vida. ¿Puedo yo ver que realmente estos estudios me están edificando? Es saludable hacer eso. La Escritura nos insta, nos motiva a que nos examinemos internamente a nosotros mismos. Eso nos ayudará a identificar áreas en nuestra vida que debemos mejorar. La vida cristiana es una mejora continua porque la meta es la imagen de Jesucristo. Es una meta bastante alta. El autoexamen además es una ordenanza. En 2 Corintios capítulo 13, el versículo 5, el Señor nos manda a examinarnos. Y nos dice el Señor que si nosotros mismos lo hacemos, no hay necesidad de que Él nos tenga que disciplinar, como leemos cada mes en 1 Corintios capítulo 11, versículo 31. Porque ya inmediatamente nosotros nos examinamos y vemos lo que debemos mejorar, lo arreglamos y ya el Señor no tiene que intervenir llevándonos a la corrección de ese pecado a través de lo que Hebreos nos explica en el capítulo 12. Los corintios son un ejemplo de eso. Dios tuvo que disciplinarlos y nosotros lo leemos continuamente en la cena. De manera, hermanos, que hoy vamos a ver de una manera breve o un repaso breve de versículos del capítulo 5 que ya los que me precedieron, los hermanos que invitamos, estuvieron tratando los versículos del capítulo 5. Hoy nosotros vamos a retomar un poquito de una manera breve para seguir hacia adelante porque de tiempo en tiempo hemos estado interrumpiendo y dando otra enseñanza. En el versículo 18, que será uno de los textos, trataremos el 18 y el 19, nos dice: No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Este capítulo 5 introduce uno de los temas que ha motivado a muchos escritores a escribir libros enteros acerca de la llenura del Espíritu Santo.
Y yo sé que nosotros podremos enseñar, aclarar, pero siempre seguiremos oyendo allá en la calle otra cosa. Seguiremos oyendo en las calles una interpretación novedosa acerca de la llenura del Espíritu Santo. Los creyentes están expuestos a eso. Siempre hemos dicho, a veces escuchamos más lo que se escucha en la radio afuera que lo que se enseña en la iglesia. Hablemos un poco de este versículo 18, luego llegaremos al versículo 19. En el verso 18 se nos habla de la llenura del Espíritu. Hermanos, el Espíritu Santo en este texto nos hace un contraste, el Señor enseñándonos, es el contraste entre la acción controladora del alcohol, o sea, estar lleno de alcohol, y el estar lleno del Espíritu. Ser lleno, sencillamente lo que significa es cuando una persona está controlado por algo. Repito, ser lleno es cuando una persona está controlado por algo. Nosotros lo entendemos cuando utilizamos el siguiente lenguaje. Decimos, la gente estaba llena de alegría, o lleno de tristeza, o lleno de amargura, o lleno de dolor. Estamos diciendo que estas emociones, estamos entendiendo que estas emociones en ese momento estaban siendo el control, lo que controlaban las acciones de estas personas. De la misma manera, ser lleno del Espíritu nos habla de ese control, de ese dominio, de esa influencia que tiene el Espíritu Santo en nuestra vida. Es claro que a partir de 1 Corintios, capítulo 12, versículo 13, nos deja ver que la llenura del Espíritu Santo no es lo mismo que el bautismo del Espíritu Santo, porque el creyente ya ha sido bautizado con el Espíritu, ya le ha recibido. La llenura del Espíritu Santo no es lo mismo tampoco que ser sellados por el Espíritu Santo, porque el sello del Espíritu Santo o con el Espíritu Santo ya ha sido realizado, y nosotros lo estudiamos en el capítulo 1 de esta carta a los Efesios, el versículo 13, que nos dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído, en pocas palabras, cuando creíste, fuiste sellado por él. Entonces, la llenura del Espíritu Santo no es ninguna de estos dos anteriores. En sentido general, los cristianos estamos llamados, en base a este versículo 18 del capítulo 5, a buscar nuestra satisfacción religiosa de una manera distinta a los paganos, de una manera distinta a la gente de afuera. La gente de afuera, el inconverso, el pagano, lo que hace es que se embriaga con vino buscando esa satisfacción, y en otras sustancias también. Pero el Señor nos llama a encontrar plena satisfacción y regocijo en Él, siendo llenos del Espíritu. El Espíritu Santo satisfará todo nuestro ser. No necesitamos de ninguna otra sustancia para encontrar satisfacción. Ser lleno del Espíritu Santo también nos dice este texto que no es una opción que tienen los creyentes, sino que es un mandato. Fíjense que está en imperativo. Dice: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos, o sea, sean llenos con el Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu, dice el texto textualmente. Ningún cristiano puede obviar esto. ¿Por qué es que ningún cristiano, hermano, puede cumplir la voluntad de Dios si no está lleno del Espíritu? Eso es imposible. Usted no puede estar obedeciendo otras cosas si no está lleno del Espíritu. Si no obedecemos este mandato, no podemos obedecer cualquier otro. ¿Y por qué? Porque no podemos hacer la voluntad de Dios si no es por el poder que da el Espíritu Santo. Si no tenemos la gracia, el poder del Espíritu Santo, no podemos obedecer a Dios. Aunque todo cristiano
es bautizado con el Espíritu Santo, aunque todo cristiano es sellado con el Espíritu Santo, a no ser que también sea lleno del Espíritu, va a suceder algo. Va a ser una persona que siempre va a estar en debilidad, torpeza, frustración, derrota espiritual. No va a haber victoria sobre el pecado. Le está faltando la gracia, la fuerza que da el Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu implica que nosotros nos sometemos voluntariamente a Él. Es un acto voluntario. La persona se somete al Espíritu. Cuando el Señor Jesucristo, por ejemplo, dijo, hablando del Espíritu, y Él os guiará a toda verdad. Juan capítulo 16, versículo 13. No se refería a que el Espíritu nos toma de la mano y nos lleva por la fuerza a donde Él quiera. No. Nosotros podemos hacer eso con un niño que lo llevamos por la fuerza a donde Él no desea. Sin embargo, no nos está diciendo esto. No se trata de eso, sino que se trata de que voluntariamente nosotros nos sometemos a la guía del Espíritu. Es voluntario, nace, es una iniciativa del creyente que se somete a Él. En nosotros hay lo que se llama una sumisión voluntaria a esa guianza del Espíritu. Eso es estar bajo su dominio. Eso es estar bajo su control total. Vamos a ver la llenura del Espíritu en la historia de la iglesia. Vamos a ver un poquito de historia. Hermanos, fue en Pentecostés donde todos los creyentes juntos, por primera vez, fueron llenos del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, recuerden que el Espíritu Santo venía sobre algunas personas, los capacitaba para llevar a cabo una labor. A veces eran asuntos artesanales, como fue en la construcción del tabernáculo. Él venía sobre otros a los cuales transformaba, restauraba y moraba en ellos, como es el caso del rey David y otros. Ahora, en el Nuevo Testamento, todos los que han creído en Cristo son transformados por el Espíritu Santo. Ya no hay unos sí, otros no, como en el Antiguo Testamento. La llenura del Espíritu Santo nosotros la vemos en diferentes ocasiones a lo largo del desarrollo de la iglesia. Por ejemplo, cuando la iglesia en Jerusalén necesitó de hombres para poder liberar a los apóstoles del trabajo de repartir a las viudas y dedicarse a algo más importante que era la oración y el ministerio de la palabra, dice la historia que eligieron a hombres como Esteban. ¿Y qué se dice de Esteban? Quien era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Hechos capítulo 6, versículo 4 al 5. Esa era la cualidad. Después, más adelante, Pablo da un detalle mayor acerca de la vida de él. Pero esa era la cualidad que debía de tener la persona que fuera escogida. Cuando vemos más de cerca la vida de Esteban, le vemos morir apedreado, y aún muriendo apedreado, dice él, se dice de él, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Hechos capítulo 7, versículo 55. Este era Esteban. Esa era su vida. Un joven cuya vida era guiada por el Espíritu. Hay otra ocasión donde se nos habla de esa cualidad. Cuando la iglesia en Jerusalén necesitó a un hombre para que ayudara en el ministerio de los gentiles allá en Antioquía, la primera iglesia gentil, dice la Escritura que enviaron a Bernabé, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Hechos capítulo 11, versículo 22 y versículo 24. Entre Esteban y Bernabé había algo que los hacía parecidos, y es que ambos eran personas llenas del Espíritu Santo.
Hoy en día, hermanos, encontramos a muchos que quieren imitar el impacto que tuvo la iglesia primitiva en su tiempo. Ellos quieren que las cosas volviesen a ser de esa manera, pero ellos quieren hacerlo con estrategias, con diferentes novedades que van implementando en la iglesia. Y esto no fue lo que sucedió en la iglesia primitiva, sino que fue la influencia que tenía el Espíritu Santo en los hombres que componían esa iglesia. Esas personas se habían sometido a la guianza del Espíritu Santo. Y nosotros nos preguntamos, ¿qué es lo que impide que el Espíritu Santo nos llene? Bueno, hay una expresión que dijo Juan el Bautista que nos va a ayudar a responder esta pregunta. Juan el Bautista respondió a sus discípulos diciéndole, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe, en Juan capítulo 3, versículo 30. Él se estaba refiriendo a Cristo, es necesario que Él crezca, y con relación a mí que yo mengüe. ¿Qué quiso decir Juan el Bautista con esto? Bueno, menguar es sencillamente negarnos a nosotros mismos. Esto requiere la muerte del egocentrismo. El primer ídolo que nosotros desarrollamos no es el dinero, es a nosotros mismos. Nos colocamos en una posición que corresponde a Dios. El hecho de que Juan diga es necesario que Él crezca y que yo mengue, está diciendo es necesario que mi ego sea pisoteado, el yo. Menguar es cuando hacemos morir la egolatría. Es cuando dejamos de buscar nuestro propio bien. Es cuando dejamos de ser la pieza más importante del juego, el centro de atención. Es cuando dejamos de desear que toda la atención sea sobre nosotros. Por eso Juan le decía, he aquí el Cordero de Dios. Por eso Él permitió que los discípulos fueran a seguir al Señor Jesucristo. Porque Juan no era el centro, era el Señor Jesucristo. Menguar es dejar, es cuando nosotros dejamos de hacer nuestra propia voluntad para hacer la que Él nos ha revelado en su palabra. No, a mí no me gusta eso. No, ahora yo dejo eso para hacer lo que le gusta a Cristo. No es lo que me gusta a mí que yo voy a hacer. No es a sentirme bien, sino Cristo. Eso es lo que Juan estaba implicando. Eso es menguar. Eso es permitir que Cristo crezca en nosotros y nosotros menguar. Quiere decir entonces que para que el Espíritu nos llene, nos controle, sea Él la guía de nuestra vida, debemos permitir que Él nos dirija, como quien se deja tomar de la mano, como el niño que voluntariamente pasa su mano a su padre para que su padre le guíe por el camino que debe andar. Una de las representaciones que Esteban dio a sus verdugos, una de los testimonios que él dio, uno de los, podríamos llamar, de las reprensiones duras que él le dijo a sus verdugos cuando ya casi se disponían a apedrearlo. Él le dijo, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Hechos capítulo 7, versículo 51. Él le dice, duros de cerviz, incircuncisos de corazón. ¿Y por qué? Porque ustedes siempre resisten al Espíritu Santo, como vuestros padres. La voluntad humana, en sentido general, o sea, todo ser humano, en sentido general, se opone a la voluntad del Espíritu Santo. Se opone de manera natural a la voluntad de Dios, que es lo mismo. El Espíritu Santo es Dios. Esa es una resistencia de nuestra humana naturaleza caída. En nosotros los creyentes, por ejemplo, hay un conflicto. Cada vez que queremos hacer la voluntad de Dios, encontramos oposición. Ese es el caso nuestro de los creyentes. Para hacer la voluntad de Dios tenemos que no agradar al yo, deponer el yo, para que entonces el Señor nos guíe. Siempre su guianza será hacia la santidad.
Óigale el nombre, Espíritu Santo. Su esencia es la santidad. Él nos va a guiar a una santidad de vida. Siempre su guianza también será por el oído. Voy a llevarlos a Hechos, cuando Esteban estaba siendo apedreado. Hechos, capítulo 7. En Hechos, el capítulo 7, dice el versículo 52, ¿a cuál de los, después que él le dijo, vosotros resistid siempre al Espíritu Santo, les pregunta, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Hermanos, la guianza de Dios es por el oído. Esteban los cuestiona, los desafía. Díganme, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Era persiguiendo los profetas que ellos resistían al Espíritu Santo. Era oponiéndose a los profetas, era no escuchando a los profetas, la manera en la que ellos siempre resistían al Espíritu Santo. Dios trataba de guiarles por medio de los profetas, pero ellos resistían al Espíritu Santo porque no escuchaban a los profetas. Por eso decimos, la guianza del Espíritu no es una voz que usted va a oír en su casa. No es que alguien lo va a tocar, no es que alguien lo va a agarrar. Es la voz de la palabra de Dios a través de sus profetas lo que usted va a escuchar. ¿Cómo se manifiesta en nosotros la llenura del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que vamos a ver en una persona, en un creyente que es como Esteban o como Bernabé? ¿Qué es lo que vamos a ver en ese creyente que está sometido, gobernado, dirigido por el Espíritu Santo? Bueno, vayamos al versículo 19. Recuerde que estamos en Efesios, capítulo 5. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Eso nos lleva a nuestro segundo punto para ver el canto entre nosotros. El canto entre nosotros. El canto en la vida de los creyentes que acabamos de leer, dice que no se embriaguen con vino, antes bien sean llenos del Espíritu. ¿Cómo? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Lo hemos leído 2 veces. Hermanos, el canto en la vida de los creyentes no es considerado como en el mundo. Casi siempre que pensamos en algo, inmediatamente la mente, como somos seres caídos naturales, nos lleva a lo que hemos visto, a lo que vemos en el día a día, a lo que es el patrón del mundo. Eso es casi inevitable. Pero el canto en la vida de los creyentes no es considerado así. En el mundo, por ejemplo, el canto es una profesión. Las personas se someten a una serie de clases de canto, aprenden a cantar, mejoran su voz, le dan forma a su voz. Y yo no estoy diciendo que esto sea malo, porque ese es un área del arte, eso es normal. Y si va a cantar, lo propio es que reciba instrucción de cómo hacerlo mejor. En eso estamos claros, solamente estoy haciendo una descripción de lo que pasa en el mundo. En los periódicos usted encuentra una sección dedicada al espectáculo, al arte. Allí se habla de las personas que cantan, cómo lo hicieron en tal o cual espectáculo o tal o cual evento, etc. En el mundo, a través del canto, se adquiere fama, se adquiere popularidad, se adquiere notoriedad y dinero, etc. Pero en la Biblia, el canto es considerado como una expresión de alabanza a Dios. Qué diferente, ¿eh?
El canto no es algo como el mundo lo tiene concebido. Por eso es que cuando se nos habla del canto, no podemos ir a buscar un patrón al mundo, sino a las Escrituras. Porque son dos conceptos diferentes. En la Biblia el canto es a Dios, es una alabanza al Señor, es una manifestación del control del Espíritu Santo en la vida de un creyente. En la Biblia los parámetros son diferentes, son distintos al mundo. El Espíritu Santo motiva al creyente a elevar al Padre salmos, himnos y cánticos espirituales. No vamos a entrar en los detalles de las tres clasificaciones. Sin embargo, este último no quiere decir que se canta en el Espíritu, no, sino que quiere decir que son cánticos con verdades espirituales, orientadas al Espíritu, no a la carne. El punto es que, hermanos, cuando el Espíritu Santo nos controla, cuando Él es el que está llenándonos, cuando Él es el que está guiándonos, Él pondrá cánticos en nuestros corazones y labios, nos dará gratitud a Dios y nos hará sumisos a otros. Es interesante que ser llenos del Espíritu y ser llenos de la palabra son dos cosas que aparecen sinónimas. Por ejemplo, en la carta casi paralela de Colosenses, en Colosenses el capítulo 3, dice el versículo 16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Se parece bastante a lo de Efesios, ¿verdad? Porque es el pasaje paralelo. Volvamos a Efesios, capítulo 5, versículo 18. Leámoslo nuevamente. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Vemos que, hermanos, la vida llena del Espíritu produce música, lleva a la persona a cantar a Dios, hace que el creyente cante desde el corazón. Esta verdad no es solamente del Nuevo Testamento, es una verdad que viene del Antiguo Testamento. El salmista David, un cantor, dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Y escuche, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Salmo 40, versículo 1 al 3. Note lo que dice el salmista. Dice él que el cántico vino de Dios. Dice, puso luego en mi boca cántico nuevo. Él da a entender que Dios, en la persona de su Santo Espíritu, movió su corazón a cantar después de haberlo sacado de la aflicción. Dios, Espíritu Santo, mueve el corazón a adorar a Dios después que venimos de una aflicción. Él esperó, se inclinó a Dios, oró, y Dios lo sacó del pozo de la desesperación. ¿Y él qué hizo? Cantar a Dios. A mi modo de entender, hermanos, la razón por la que el Espíritu Santo mueve el corazón del creyente a cantar es porque el canto cristiano exalta a Dios, alaba sus maravillas, sus hechos portentosos, sus atributos, o sea, sus cualidades. El cántico a Dios resalta las hazañas hechas por Dios. ¿Dónde? En la vida de usted y de mí, en la vida nuestra. ¿Para qué? Para que la gloria sea manifestada a Dios en toda la tierra. Mientras que el canto en el mundo tiene un propósito diferente, un propósito distinto, en el mundo se canta a todo menos al Señor.
El canto cristiano es el único que declara las maravillas de Dios. El cántico cristiano es el único que declara los atributos de Dios de una manera pública. Es el único cántico que está dirigido a Dios de una manera exclusiva. No, yo no estoy cantando a nadie más. Es a Dios de una manera directa. La predicación explica las verdades de Dios, su bondad, su misericordia. El canto, de su lado, en el cristiano, anuncia que Dios ha sido bondadoso en mi vida, testifica la misericordia de Dios en mi vida, proclama los atributos de Dios. Hay un parecido entre esas dos cosas, ¿verdad? Cuando Pablo y Silas estaban encarcelados allá en Hechos, capítulo 16, versículo 25, después de haber recibido azotes, era muy claro que el cántico que ellos estaban elevando era a Dios. Dice Lucas en su narración de Hechos que los presos le oían y eso le mandó un mensaje a ellos. Eso decía a todos los que escuchaban, y hoy que ha sido escrito por Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, que ellos entendían que su deber era proclamar y que ellos deseaban proclamar desde sus corazones que ellos no estaban llenos de lamento por lo que le había acontecido, que ellos no estaban llenos de amargura por los azotes que habían recibido, que ellos entendían que todas esas cosas habían venido por ellos predicar el Evangelio y que por tanto seguían admirados de Dios porque Él seguía siendo el que guiaba, el que dirigía, el que gobernaba, el Dios misericordioso. El hecho de cantar teniendo heridas en su cuerpo y que los demás le oían, era un mensaje para los demás. Y vemos el resultado. El carcelero de Filipos se convirtió. Porque es que el canto envía un mensaje. Y con todo esto, hermanos, no deseo confundir a nadie. Con todo esto que estamos diciendo, no deseo confundir a nadie. No nos estamos refiriendo a que vamos a cantar todas las canciones que escuchamos en la radio. No es eso lo que estamos diciendo. ¿Sabe por qué? Porque hay una gran cantidad de esas canciones que están vacías de contenido espiritual, vacías de contenido bíblico. Ellos la han sacado tal vez de su mente, pero de la palabra de Dios no fue. No comunican una verdad bíblica al alma del cristiano, no persiguen la edificación del cristiano. Incluso muchas de esas canciones es difícil distinguir a quién van dirigidas, porque ellos han encontrado que si logran hacer una canción indefinida, el hombre se la puede cantar a Dios si quiere, se la puede cantar a una mujer si quiere, pero eso no fue lo que Dios especificó en su palabra. Si hemos de cantar al Señor, vamos a cantar a Dios con cánticos espirituales. Entonces, el cántico o el canto en el creyente es una de las prácticas que nosotros hacemos aquí. La hacemos para Dios. No queremos hacer un arroz con mango diciendo que todo lo que escuchamos por ahí es de Dios y para Dios. No, hermanos. Hace unos días alguien me hizo una pregunta y me dijo, pero ¿y por qué ahora están diciendo que no se puede cantar canciones, merengues cristianos, por ejemplo? Pocas palabras. Yo le dije, bueno, yo no te puedo decir de otra música de otro país, pero como yo soy dominicano, yo sé lo que es el merengue. El merengue es una música bailable, diseñada para eso. El que se sentó a pensar, a idear, a diseñar, a confeccionar una música, lo hizo pensando en una música que motivara a la persona que está sentada a pararse y a mover el cuerpo. Es un movimiento sensual a donde el uno toca el cuerpo del otro y siguen al ritmo de la música.
pero eso no es para Dios. La persona que lo diseñó nunca pensó en elevar esa música a Dios, sino que diseñó algo bailable para el ser humano. ¿Cómo es que tú vas a ir al mundo a buscar ese diseño para implementarlo para Dios? No estamos hablando de eso. No estamos hablando de ese tipo de cosas que vemos hoy. El mundano diseñó algo que inmediatamente el ser humano lo escuche, su cuerpo comience a vibrar a ese ritmo. Dios quiere una música, Dios quiere un canto que lo exalte a Él. Por eso es que el mundo se encuentra aburrido, alabar a Dios, pero no debía de ser el creyente. El creyente no debería de pensar así. El creyente que es lleno del Espíritu canta cánticos, himnos, canciones espirituales. El creyente lleno del Espíritu eleva su canto al Señor. Salmos, himnos, cánticos espirituales brotan de sus labios. Porque es que el cántico no es solamente una práctica aquí, sino que es una de las pocas cosas que se practican aquí, pero se van a practicar también en el cielo. Por ejemplo, en el cielo ya no va a haber necesidad de orar, pero cantamos aquí y cantamos en el cielo también. Dice Apocalipsis capítulo 5. Dice Apocalipsis en su capítulo 5, el versículo 9, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, y de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Digno eres. Cantando a Cristo. Y esto es en el cielo, dice el capítulo 14 de Apocalipsis. Use su Biblia, hermano, por favor. Apocalipsis capítulo 14, algunas páginas un poquito más adelante. Dice el versículo 3, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Cantaban un cántico nuevo delante del trono. Eso es allá en el cielo. Hermanos, es a Dios nuestro cántico. Es para alabarle, es para exaltarle, es para que Él reciba la alabanza y la adoración. No podemos ir al mundo a buscar aquellas cosas que queremos elevar a Dios, porque son de naturaleza completamente diferentes. Nosotros tenemos un cántico que no lo puede cantar nadie más, es el cántico de la redención. Solamente lo pueden cantar los redimidos. Además, hermanos, debemos agregar que el cántico a Dios tiene algo muy en particular. Dice el salmista en el Salmo 84, el versículo 2, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. ¿Cuál es la característica? Que es un canto que nace en el corazón. Mi corazón primero y segundo mi carne, o sea mis labios, cantan al Dios vivo. Deseo en medio de estas palabras, de este argumento, hacer una aclaración. Hermanos, no estamos hablando del canto como dijimos que vemos comúnmente hoy en día. Hoy tenemos música por doquier. Le colocan unas cortas palabras que se repiten una y otra vez, tratando de producir cierto estado emocional en la persona. Otros que escuchamos están vacíos completamente de contenido bíblico. Son incapaces de producir alguna edificación para el alma. Otros son con una música inadecuada. Y no quiero que alguien salga pensando de aquí que lo estamos estimulando a cantar ese tipo de cosas. No es eso. No es eso lo que queremos.
Y no quiero dejar de mencionar a los que se van a un extremo. ¿Cuáles? Los que no cantan. Ah, no, pues esas canciones y esas cosas están, pues yo no canto. Ese es un extremo. No. El canto cristiano es una expresión de adoración individual y corporativa como iglesia. Es a través del canto que celebramos juntos la redención que tenemos en el Señor Jesucristo. Por eso no puede ser cantado por aquellos que no han sido redimidos, por aquellos que no han sido salvados. El canto cristiano, entonces, es a lo que el Espíritu Santo nos guía cuando Él es el que nos ha llenado, cuando Él es el que nos llena. Vayamos al versículo 20, es nuestro último verso. Efesios capítulo 5, versículo 20 dice: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora Él pasa a la gratitud. El pasaje sigue diciendo que cuando el Espíritu Santo llena nuestra vida, Él no solo nos conduce al canto, sino también a dar gracias. ¿Cuándo? Siempre. Dando siempre gracias a Dios, dice el texto. Muchas veces lo que nosotros recibimos es algo difícil. Muchas veces lo que nosotros recibiremos en la vida es algo contradictorio a lo que hemos estado esperando. Algo que en lugar de sumarnos, nos resta. Algo parecido a lo que sucedió en la vida de Job, que tuvo una gran pérdida. Todos sus hijos, todos sus bienes. En este caso, hermanos, dice este texto que debemos de ser agradecidos. Estar agradecidos al Señor, no reconociendo otra cosa, sino reconociendo que Él tiene el control de nuestra vida y que cada detalle de nuestra vida está en sus manos. Eso es ser agradecido al Señor. Con ese concepto es que podemos ser agradecidos al Señor. De otra manera diremos: wow, pero qué cosa me ha tocado a mí. ¿Qué yo he hecho para que me toque un mal tan grande? Pero si entendemos que cada detalle de nuestra vida es Él el que lo está guiando y por su voluntad son todas las cosas, podremos agradecerle. A través de esas situaciones, además, Él está moldeando nuestra vida. Él nos está dando forma. Él nos está dando la imagen de su Hijo Jesucristo. Si esos conceptos están en nosotros, podemos dar gracias a Dios siempre. No sencillamente decir gracias Señor por todo, sino aquellas situaciones adversas, poder decir gracias Señor porque tú estás guiando mi vida, gracias Señor porque a través de esta situación tú me estás moldeando, tú estás haciéndome cada vez más parecido a tu Hijo amado Jesucristo. Hermanos, la falta de gratitud procede de nuestro orgullo, procede de esa falsa convicción de que nosotros merecemos algo mejor. Fulano no se merece algo de esa naturaleza. ¿Por qué? Porque fulano es bueno. Ese es un error, esa es una falsa creencia. Eso procede de nuestro orgullo. El orgullo nos convence de que todo lo que nosotros poseemos y algo más, todo lo que nosotros tenemos, sea nuestro trabajo, sea nuestra salud, sea nuestras posesiones, nosotros no los merecemos. Sí, yo me merecía algo de esa naturaleza. Así habla nuestro ego. En conclusión, hermano, dos cosas bien sencillas. De manera resumida, podemos decir que este texto no nos está mandando a cantar por cantar, no nos está mandando a cantar cualquier cosa, sino que nos dice que el canto será la manifestación del Espíritu Santo llenando nuestras vidas y que como resultado vamos a exaltar la obra, los atributos, la grandeza, la gloria, la bondad, el poderío, la soberanía de nuestro gran Dios y Salvador. Con nuestro canto. Eso es lo que vamos a hacer. El Espíritu Santo siempre guiará nuestra vida en la dirección a la santidad.
El Espíritu Santo siempre va a guiar nuestra vida. ¿Saben qué sentido? En el sentido de la glorificación a Dios el Padre. Antes nuestra naturaleza caída nos guiaba al pecado, al enaltecimiento de nuestro yo, de la soberbia, del orgullo. Pero ahora el Espíritu nos guía a la santidad y a glorificar a Dios el Padre. En segundo lugar, estas palabras no están destinadas tampoco, hermanos, a producir en usted un canto forzado. Bueno, ahora el pastor habló de eso, hay que cantar obligado. No es provocar en usted un cántico indeseado, sino que estas palabras nos motivan a ser llenos del Espíritu. Ese es el mandato, ser lleno del Espíritu. El canto va a ser la consecuencia, va a ser la manifestación. El llamado de este texto es a permitir que el Espíritu Santo sea el que nos gobierne, sea el que nos dirija, sea nuestro guía, nuestro todo. Dirija con su voz nuestra vida. Recuerde, no es por la fuerza, es con su voz, con su palabra. Esa palabra que usted está escuchando ahora, Él lo va dirigiendo al estilo de vida que Él quiere. Después que Él ha tomado su vida, después que las Escrituras, como dice Colosenses 3:16, han llenado la vida, cantaremos. Como el Señor Jesucristo le respondió a los fariseos, nosotros debemos responder a nosotros mismos. En Lucas capítulo 19, es el último pasaje que abordaremos. Lucas capítulo 19. Dice el versículo 37, Lucas capítulo 19, versículo 37, cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Quiere decir, hermanos, que del Señor, si el Señor en nosotros no encuentra la alabanza que Él merece, Él es poderoso para hacer que las mismas piedras clamen. En pocas palabras, Él tiene todo el poder. En pocas palabras, si no alabamos nosotros a nuestro Dios, Él moverá a otros a alabar, pero Él siempre recibirá la gloria. Quiere el Señor motivarnos, como dijimos, a ser llenos del Espíritu, a dejarnos guiar por el Espíritu. Entonces, como dice nuestro texto, nosotros podremos cantar, nosotros podremos alabar desde el corazón y segundo con nuestra voz. Nosotros podremos someternos los unos a los otros. Vamos a orar. Bendito Dios y agradable Padre Celestial, bendito por los siglos de los siglos, te glorificamos y te exaltamos, Señor. Tú eres nuestro Dios y nuestros corazones, oh Señor, desean que tú no solo habites en una parte de nuestro corazón, sino que tú seas nuestro todo. Habla, por favor, a cada uno aquí presente, Señor, porque nosotros somos insuficientes. Que esta palabra no sea olvidada en cuestión de un momento, un rato, sino que pueda ser recordada, que nosotros podamos someter nuestras vidas a tu guianza. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.